Hola, 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 ¿cómo están? hola, ¿nos escuchas bien? Sí, la escucho. Constanza por acá. Hola, Loreto. Hola, Conillo, Pame. Hola, hola. Oye, no sé si pudieron ver lo de
link de Menti. Cuando ingresas el código al segundo y al tercero, te deja entrar, ¿no? Porque como esos son Sí. presentación, si yo no pongo Ah, iniciar ya. presentación, parece que por No eso pasa es que nada. no pasa Ya, nada, sí. ya. Porque nosotros los Entonces, revisamos yo ayer. voy pegando los códigos en el chat. Sí. Ujú. A ver, tengo abierto acá la presentación. Igual ahí Eh, podemos poner compartir pantalla, ¿o no? sí, sí. A ver, probemos si ustedes pueden compartir pantalla. Ahí te envié la, Ahí la tengo. solicitud. ¿Quieres una mandarina? No, mijita, gracias. Ahí le funciona. Ya, perfecto. Ahí está. Y sería esto. Ya, súper. Yo voy a Súper. hacer una pequeña introducción al curso cuando ingresen las personas y de ahí les doy el pase a ustedes, ¿ya? Y voy a estar, si necesitan algo, yo estoy aquí, pero voy a ir pegando los códigos del Menti que hay en la presentación, los voy pegando en el chat. Ya, súper. Sí. Les vamos a esperar unos minutitos y ingreso a la gente. No sé Ya. si necesitan algo más en que les ayude. No, nosotros No, estamos. no, Ya. está. Nos vemos bien, nos escuchamos bien. Sí, Sí. sí. Ya. Ya. Voy a empezar a admitir a la gente que se va a empezar a unir. Ya. Hola, bienvenidas a todas las personas que se están uniendo. Vamos a esperar unos minutitos que sigue llegando gente y voy a dar una introducción. Eh, ahí, ya. Bueno, bienvenidas, bienvenidos todos a esta nueva versión de la U socioambiental, que esta es la octava versión de la U socioambiental. Mi nombre es Constanza, yo voy a estar hoy día de monitora en este curso. La U Socioambiental es una iniciativa organizada por ONG FIMA y la Fundación Friedrich Ebert y que busca acercar la educación ambiental a la ciudadanía ofreciendo instancias gratuitas de aprendizaje sobre temas relacionados al medio ambiente, a la gestión, a gobernanza normativa, etcétera. Eh, y como les contaba, esta es la octava versión ya que hacemos, octavo año que hacemos esta U Socioambiental. Para facilitar el desarrollo del curso, les pido a todos y todas que mantengan sus micrófonos en silencio, a menos que les den la palabra, pero para que nos escuchemos y les doy el pase con Loreto y Pamela de Fundación Acue. Hola, hola. Mi nombre es Pamela. Vamos a iniciar, les damos la bienvenida como Fundación ACUE a este taller de soberanía alimentaria y ejes cuerpo-territorial. Este taller es presentado, como les decía, por Fundación ACUE. Nosotros somos una organización, ahí está la imagen. Somos una organización ubicada en Puerto Natales, somos una organización ecofeminista que nace hace 12 años atrás y que trabaja diferentes ejes. Entre los ejes que trabajamos desde hace muchos años, el primero tiene que ver con una resistencia activa frente a la expansión de la industria salmonera en nuestro territorio, en la región de Magallanes.
El segundo eje tiene que ver con los riesgos de la instalación de la mega industria de hidrógeno verde acá en Magallanes, en Chile en general. Y el tercer eje que trabajamos tiene que ver con el autocuidado y el buen vivir. Y es aquí donde nos ligamos inmediatamente a la agroecología y al eje cuerpo-territorio, que van a ser los temas que vamos a tratar durante esta tarde. Así que bienvenidas, les dejo con Loreto. Hola, por aquí. Muchas gracias por esta convocatoria, por el interés de compartir con nosotras estos saberes. Como comenta la PAME, vamos a tratar como estos dos conceptos del huerto en la casa, el huerto en la comunidad, y para poder conocernos un poquito más y poder situarnos como vemos personas de toda Latinoamérica aquí, les voy a pedir que ingresen, en el chat les vamos a compartir el link primero, que es www.menti.com, y que ingresen el código, que también les vamos a compartir en el chat y que si no está en la presentación, para que hagamos una dinámica participativa en donde podamos situarnos en este mapa. Nos van contando por el chat si les está resultando, si pueden ingresar el código, si les aparece la misma imagen que yo les estoy compartiendo en pantalla. La idea de esto es que puedan mover el puntero. Hay un punto morado que quedó pegado, ese no lo consideran y está en el otro hemisferio. Nos centramos en Latinoamérica, que es el nuestro, y hay un puntito morado que pueden ir moviendo y hacen clic eh, dependiendo del lugar en donde están. Ya llevamos 8 compañeras y compañeros respondiendo. Porque es importante esto para nosotras en el sentido del taller que vamos a dar, porque la huerta también es una experiencia situada, ¿no? En cada territorio donde se desarrolla tiene diferentes desafíos y así podemos tener una idea general de quiénes son las personas que estamos participando, qué diferentes desafíos pueden haber en, en sus lugares para poder tener una idea como un mapeo general. Esta como primera dinámica que les compartimos como para romper el hielo y como primer ejercicio. Si nos ayudas, Connie, ¿cuántas personas tenemos en total conectadas? Tenemos 23 participantes. Ya, nos faltan todavía aproximadamente unos 8 más. ¿Qué se pone ahí en lugar de ahí? Disculpa, no te escuchamos bien. Sí, disculpa que mi no está pésimo. ¿Por qué hay que poner ahí donde dice una parte de números? Cuando va a la El número, página y después sale uno que hay que llenar algo. Pegué aparece el un mapa, código ¿no? en el chat. En el chat pegué el código. ¿Me escuchas? Sí, ¿me escuchas? Voy a pegarlo No. de nuevo. Voy a escribirlo en el chat. Mejor. Se ingresa el Hola. código, el 66731026, y al ingresarlo en esa página les va a aparecer este mapa que es el mismo que tenemos, que estamos viendo acá, donde tenemos personas que han respondido desde México, desde Chile, también desde Perú, si mal no veo, más arribita alguien más desde Colombia, si no me equivoco. En su mayoría tenemos 7 participantes hoy día compartiendo desde Chile. Después ahí los participantes más de Centroamérica nos pueden comentar más adelante cómo funciona en este caso, como los cambios estacionales en su huerta. Esa es un poquito la idea, que podamos tener un paneo general, porque son requerimientos distintos dependiendo del lugar geográfico en donde nos encontramos. Tenemos 17 personas que entraron al link y de esas 17 han contestado 14. No sé si alguien está teniendo algún problema con ingresar la información al link. Y si es así, lo pueden escribir acá en el chat. Aquí tenemos como datos más específicos de Concepción, en Chile, de Punta Negra, en Perú, también de Pichilemu,
Tenemos personas de Valparaíso, personas de la región metropolitana en Talagante, de Isla Maipo. Bien variados los climas, ¿ah? Para las personas que estamos aquí en Chile también son climas diferentes a pesar de que estemos en el mismo país. Así que les damos la bienvenida a todas y a todos, agradecemos la motivación por participar y les vamos a invitar como una forma de humanizar esta experiencia, ¿no? Y no solamente saber de dónde venimos, sino que también cómo nos sentimos, para que podamos poner un poco de emoción ahí y poder mapear un poquito cómo estamos ante esta clase que se nos viene. Entonces, en la misma dinámica, ingresan de nuevo a menti.com y ahora ingresan el código que les va a compartir Connie por el chat, que es el 614-60-249. Ese es el siguiente código. Y ese código los va a llevar a la segunda pregunta, como una dinámica de rompehielos, en donde van a responder para poder compartir algunos sentires del día de hoy, en una o dos palabras, cómo se sienten antes de iniciar esta clase. Ustedes van escribiendo ahí en sus pantallas y va a ir apareciendo automáticamente, si todo funciona, aquí en nuestra pantalla. Curioso, tenemos la primera, lo interesante de esta dinámica, que si hay palabras que se repiten, el mismo algoritmo los va juntando, expectante, entusiasta. ¿Qué otros sentires más tenemos antes? Fatigada, compañera, esperamos servir aquí un poquito para la motivación del término del día. Interesada, agradecida. Nosotras creemos que la Tierra en sí siempre es un impulso de energía y que esperamos lograr eso también ahora, a pesar de que sea más teórico y virtual. Cansada, te entendemos, compañeras, el fin del día ya, entregada. Y como ven, con frío por acá también hace frío. Como ven, las que se van repitiendo son las que quedan más grandes. Es decir, que en su mayoría estamos expectantes, interesadas y agradecidas. Entonces, qué linda el sentir para poder dar inicio. Vamos a avanzar a la segunda, en donde son preguntas muy importantes para nosotras también. Y aquí ustedes tienen que ir, dependiendo de cada pregunta, si es más o menos acertado, mueven su cursor. Si no están aquí, por ejemplo, para aprender nuevas herramientas, solo lo marcan al inicio. Si vinieron para aprender nuevas herramientas, llevan el cursor hasta el final y lo aprietan. Y así con todas las preguntas. La primera es, espero aprender nuevas herramientas, espero entender la agroecología para saber si es productiva o no, espero realizar el mapeo corporal para entender el eje con la agroecología, o espero hacer nuevos lazos con personas de Latinoamérica que practican agroecología. Tienen que contestar todas y todas las 4 preguntas, por favor, que son como los 4 enfoques metodológicos que tiene nuestro taller en sus 2 sesiones, que haremos en 8 hoy día y luego el 15 de junio también. Entonces estamos en la mayoría aquí para aprender nuevas herramientas. Miren, también sale harto entender si la agroecología es productiva o no. Yo creo que esa es una deconstrucción que también les venimos a compartir hoy día. Depende de los métodos, por ejemplo, por supuesto. El mapeo corporal, que también sale como algo interesante y que esperemos que se quede como una herramienta de auto y mutuo cuidado para ustedes. Y también con harta votación, hacer nuevos lazos con personas de Latinoamérica que practican la ecología. Entonces, más allá que no nos conozcamos, qué lindo saber que tenemos estos intereses en común, más allá de solo haber elegido el taller, sino que ya tenemos un mapeo general, por supuesto, que nos sitúa para poder dar inicio, para ponerle la corazón a la energía a esta sesión que hemos preparado con Pamela, y le voy a dar el pase a la Pame para que partamos con el primer eje, que es ¿qué es para ti la soberanía alimentaria? ¿Sí? Acá nuevamente le vamos a pedir que entren a menti.com e ingresen el código que tiene que estar o va ahora a estar en el chat.
De nuevo, perdón, saben que se cortó la luz acá, En la ciudad. entonces en la ciudad, así que vamos a estar así como en oscuridad. Pero ustedes ven que es lo importante. Se cayó el PPT, pero lo puedo compartir yo. Y aquí estamos ahora el internet de mi celular, así que entonces tengo que pedirte de nuevo autorización para compartir la pantalla y nos Ah, va a ya, aparecer. Sí, es que como se, ya, ya, disculpen ya. ahí el error técnico. Ahora ustedes ven mi pantalla y aquí estamos de nuevo. Les decía, que va a ser el inicio para situarnos en la primera pregunta que vamos a desarrollar con Pame, que es, ¿qué es la soberanía alimentaria para ti? Ante esa pregunta, ustedes van a ingresar al link que les enviamos con el código Ahí estamos. que les puso Constanza y vamos a compartir el Menti y va a ser la misma dinámica. Aquí no es solo una palabra, ustedes van a poder ingresar una frase en donde nos van a poder compartir y yo voy a ir ahí leyéndolos en voz alta, ¿qué es la solitaria para ti? Entonces ya tenemos las primeras respuestas, tenemos poder producir mis propios alimentos, pertenencia y control de mis alimentos. Miren qué interesante ahí cómo se liga con el consumo. Tener autonomía en la generación del alimento desde el conocimiento del territorio donde se habita. Recuerden que estamos aquí para divagar juntas y juntos, no hay ninguna pregunta correcta ni incorrecta. La idea es que tengamos una idea de sus sentires al respecto. La oportunidad de poder alimentarme sin tener que depender de una empresa. Sí, es la capacidad de producir de nuestros alimentos de manera sustentable, no depender de la industria en términos de alimentos. No, qué interesante. Eso vamos a ir analizando, viendo y, y argumentando todavía más, porque están todas las opiniones correctas. Poder elegir alimentos producidos desde prácticas que estén en armonía con la naturaleza. Y claro, un alimento sano, un alimento nutritivo, tiene relación directa con eso. Finalmente podemos llegar a que la autonomía, evitar comer veneno, autonomía en la forma de decidir qué consumo yo y mis seres queridos. La autonomía se repite, como ven, es algo que ahí vamos a explorar. Entonces vamos a comenzar ahora ya de lleno con lo que nos va a compartir la PAME sobre la soberanía alimentaria. Partimos entonces con el término soberanía alimentaria como para contextualizar un poco también. Y el término soberanía alimentaria lo escuchamos por primera vez en la Cumbre Internacional para la Alimentación realizada en 1996, organizada por la FAO, donde Vía Campesina, que es una organización internacional que suma campesinos, pequeños agricultores, trabajadores de la tierra, plantea la necesidad de soberanía alimentaria. Y esto lo plantea en base a una serie de demandas. La primera de ellas es reconocer la soberanía alimentaria como un derecho humano. Increíblemente, la alimentación no está catalogada como un derecho humano, entonces desde ahí partimos. Las siguientes demandas van en la protección de recursos naturales, en la igualdad de reconocimiento y oportunidades para hombres y mujeres. Son 8 demandas que van, ¿no es cierto?, en relación a la soberanía alimentaria. ¿Por qué o de dónde nacen estas demandas? Vienen, ahí tenemos que tres factores. Funciona la agricultura, , , 3 factores. 1 a la agricultura, 2 a la agricultura, 3 a la agricultura, 4 a la agricultura, 5 a la agricultura, 6 a la agricultura, 7 a la agricultura, 8 a la agricultura, 9 a la agricultura, 10 a la agricultura, 11 a la agricultura, 12 a la agricultura, 13 a la agricultura, 14 a la agricultura, 15 a la agricultura, 16 a la agricultura, 17 a la agricultura, 18 a la agricultura, 19 a la agricultura, 20 a la agricultura, 21 a la agricultura, 22 a la agricultura, 23 a la agricultura, 24 a la agricultura, 25 a la agricultura, 26 a la agricultura, 27 a la agricultura, 28 a la agricultura, 29 a la agricultura, 30 a la agricultura, 31 a la agricultura, 32 a la agricultura, 33 a la agricultura, 34 a la agricultura, 35 a la agricultura, 36 a la agricultura, 37 a la agricul
No se está escuchando, parece. herbicidas, semillas Se escucha modificadas. El entrecortado. segundo punto es que ahí, ¿me escuchas? No, se escucha como entrecortado. Ahí, ¿me escuchas? Mm. Pucha, es la conexión, solo nos estamos compartiendo. Se cayeron, parece. Vamos a esperar a ver si logran volver a conectarse. Ellas, estoy viendo si ellas pueden volver a conectarse. Así que espérenme unos minutitos a ver qué hacemos. Ahí parece que viene Pamela. Hola, Connie, somos Hola. nosotras. Ah, ya, lo lograron. Sí, lo logramos por acá. Connie, ¿puedes tú pasarnos la presentación porque no alcanzamos a cargar la presentación? Sí, yo la comparto. Ya, súper. Denme un segundito. Ya, ahí se ve. Ahí va, en la lámina 4 vamos. Sí, Ya. ahí está. Ahí está, ahí se ve perfecto. Gracias. Seguimos. Les sigo comentando entonces respecto a la soberanía alimentaria, a las demandas que se realizaron en ese momento. Recapitulando, se demanda que la alimentación sea reconocida como un derecho humano. Y entre los factores que estábamos comentando está la revolución verde con el auge de los agroquímicos. El segundo punto, que es en el que iba, creo, tiene relación con que luego de la Segunda Guerra Mundial son las maquinarias ocupadas en la guerra las que son transformadas para ser usadas en la agricultura y esto genera un gran auge también de maquinaria en, en la agricultura. Y el tercero es que durante 1980-1990 hay un auge de la globalización, una expansión del capitalismo y se entregan grandes subsidios a corporaciones y se quita subsidios a productores locales pequeños. ¿Y por qué? Porque existe esta promesa de que va a sobrar alimento, que se va a producir tanto alimento, que por chorreo va a llegar a todas partes.
Vemos al día de hoy que esto no es así, que la alimentación, el alimento es un bien de mercado, se cotiza en la bolsa, cuando sobra se bota, se especula con el alimento y también se industrializa, ¿no es cierto? Y se vende con conservantes. Entonces nos preguntamos, ¿es este modelo eficiente para eliminar el hambre? Y ahí, de acuerdo a las cifras, nos vamos a cifras oficiales de la FAO, que en 1994 existían 800 millones de personas con inseguridad alimentaria. El 2022, ay, espérate que ahí estamos con eco. El 2022, de acuerdo a la FAO, son 2.400 millones de personas con inseguridad alimentaria. Pasamos de 800 a 2.400 con inseguridad alimentaria. ¿Y esto qué significa? Significa que existe falta de acceso físico, social o económico a alimentos suficientes, sanos y nutritivos para llevar una vida sana. Entonces, ahí vamos al último párrafo. ¿Por qué hablamos de la soberanía alimentaria como el derecho de los pueblos a decidir qué producir, de qué manera producir y cómo desarrollarlo en el mercado? Tiene relación porque apela a que es un derecho que está por encima de los mercados a acceder a productos sanos, ¿no es cierto?, y nutritivos. ¿De qué manera producir? Es súper importante preguntarnos también, porque hoy en día el kit tecnológico que les comentaba de agroquímicos, de fertilizantes, de semillas, se encuentra en la mayor cantidad de agricultura campesina, mediana, grande, está instalado en nuestros países como agricultura tradicional. Entonces, viendo este panorama, nos podemos preguntar, ¿cómo es el plato típico de una familia en tu zona? ¿Te alimentas con vegetales de tu región? Esto es parte de la soberanía también, de qué forma nos alimentamos. ¿Y cómo logramos o cómo nosotras vemos el camino también para lograr esta soberanía? Es mediante la agroecología, que es este otro kit tecnológico que nos va a hacer uso de abonos, de biofertilizantes. Lo vamos a realizar a una escala pequeña, y la agroecología también como el movimiento social que nos va a acercar a la soberanía alimentaria. Acá. Y ahí lo ligamos esto del movimiento social con este concepto del ecofeminismo que viene a reconocer que finalmente la tierra es también algo que ha sido considerado un recurso y explotado tal cual los cuerpos de nosotras las mujeres. Entonces, lo que el ecofeminismo plantea es que la tierra y la naturaleza son un sistema que no es separable de la vida de quienes le habitamos, ¿no? Como los efectos de la degradación del medio ambiente la vivimos las personas que habitamos los territorios, y ahí se hace también más importante cuestionarse desde dónde vienen los alimentos que consumimos, porque quizás significan un problema socioambiental, como lo es, por ejemplo, el salmón que consumen en el norte global, que causa problemas socioambientales aquí en el hemisferio sur, por ejemplo. O el hecho de tener disponibilidad de cualquier verdura en cualquier momento del año y de cualquier fruta en cualquier hemisferio, como esa fantasía hacia ese poder adquisitivo finalmente que impone el sistema capitalista. Entonces el ecofeminismo acepta este eje como uno, ¿no? Lo conceptualiza de esa forma, como que el cuerpo humano no es separable de este cuerpo vivo que es la tierra, que es a la vez el sustrato, y este es el llamado que nos hace y nos permite pensarnos fuera de ese sistema de poder adquisitivo y patriarcal, en donde solo se intercambia nuestro tiempo en el trabajo, que nos da dinero, y así obtenemos alimento, ¿no? Pero no intercambiamos saberes ni otros kits tecnológicos que son recuperar saberes ancestrales finalmente. Entonces, en la medida que nos podamos pensar de formas diversas, colectivas e intervulnerables, podremos accionar caminos que nos permitan avistar la soberanía alimentaria como un camino viable, no tan solo de adaptación a esta multicrisis, ¿no?, que vivimos, sino que como un estilo de vida. Y aquí nosotras promovemos una soberanía alimentaria que recupere el tejido social y que logre deconstruirse fuera del sistema capitalista que te exige
bueno, voy a tener mi soberanía alimentaria, entonces tengo 2 hectáreas y solo tengo tiempo para plantar y no vivo nada más que de la agroecología. Nosotras planteamos que se puede crear una forma que junte estos dos ejes y podamos de a poco iniciar. Que la soberanía también tiene que ver con decisiones y no solamente con la acción en sí de plantar directamente. Y ese es el primer llamado para darle la vuelta al sistema capital, es hacer lo que sea que podamos hacer en pequeña escala, en mediana escala o en gran escala, pero que lo hagamos. Y que ahí, cuando estemos trabadas o trabados en ese paso del tiempo que tengo para dedicarle, volvamos a recordar que es la colaboratividad y la comunidad la forma de poder llegar a esta soberanía también. Avancemos, Connie, porfa, a la siguiente. Entonces, ahora vamos a lo práctico, a empezar a situarnos y cómo iniciar una huerta en casa. Lo primero es situarnos, ¿no es cierto?, elegir el lugar donde vamos a hacer tierra. Puede ser esto un espacio público, privado, compartido, pero va a ser un lugar físico que nos permita sostener una huerta durante un ciclo de vida vegetal. Ese va a ser ojalá el primer objetivo de iniciar una huerta, de poder acompañarla, ¿no es cierto?, durante el ciclo. Entonces, acá vamos a leer una cita de María Zambrano, que es una filósofa española, que nos dice: sabido es que lo más difícil no es ascender, sino descender. ¿Por qué es más fácil, entonces, idealizar, irnos al Pinterest, buscar ideas ahí, en un principio, y no acceder, entonces, y visitar la realidad? Descender es como eso, es acercarnos a la realidad, lo que nos obliga a tomar esta acción de observar la huerta, nos obliga a situarnos, nos obliga a vivir la experiencia del cuerpo, a sentir nuestro cuerpo en el sitio. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque cada huerta es diferente y cada lugar es diferente. Yo puedo cultivar vegetales similares a los del vecino, pero en mi huerta voy a tener diferentes sombras, diferente humedad, características que solo voy a conocer si es que pongo mi cuerpo ahí y nada, pues me entrego a sentir y a buscar esas características. ¿Qué voy a explorar o qué voy a observar? Y acá una guía, unos pasos bien sencillos y muy interesantes entre lo que voy a explorar. Lo primero, y porque se acerca la fecha probablemente, voy a explorar dónde pega el sol. Cuando tengo sombras, ¿y por qué puse ahí 21 de junio? Porque el 21 de junio, que quedan pocos días, el solsticio de invierno, va a ser el día en que el sol se encuentre más lejano de nuestro lugar acá en el hemisferio sur. Va a estar más en el horizonte. Entonces es el día de las sombras más largas. Y ahí los invito a que experimenten en el lugar donde quieran hacer huerta, a sacar una fotografía como la que está ahí a mano derecha y a ver hasta dónde llegan las sombras o desde dónde están llegando las sombras, ¿no es cierto?, al lugar. Si en esa fotografía, en ese lugar, hay un lugar al que no le llega sombra el 21 de junio, en ese sitio es probable que no tenga sombra durante todo el año. Porque en la medida que avancen los días, ¿no es cierto?, va a haber más sol, más días de luz y de un rango más amplio. Luego, mirar por dónde corre el agua, dónde están las fuentes de agua, puedo llegar con mi manguera al lugar donde voy a regar, dónde hay más humedad. Y ahí también, si tienen una pala, ocupar su pala, hacer un hoyito acá, allá, el agua donde está húmedo es porque el agua escurre, el agua se empoza, etc. Desde dónde llega el viento,
Y acá yo pensaba, no hay inteligencia artificial que nos quite esto, porque desde dónde llega el viento, con qué fuerza pega el viento, lo vamos a sentir estando solamente ahí. Y acá vemos igual la fotografía a mano derecha. Este fue un cortaviento hechizo momentáneo para ayudar a estas arvejas a que pudieran seguir produciendo bien. Y eso solo se sabe, ¿no es cierto?, estando ahí y visitando el lugar y viviendo la experiencia. ¿Qué plantas crecen solas? Esto igual es importante y va a ser un indicador de humedad, de luz. ¿Qué otras plantas similares o de la misma familia pueden cultivarse en ese sitio? Y qué explorar el suelo. El suelo es importante que sepamos qué tipo de suelo tenemos en nuestro lugar, pero el suelo, bajo mi experiencia, mi punto de vista, el suelo se puede regenerar y acá les quiero compartir una historia, y sí es una historia porque es algo real, es parte de nuestra historia de la naturaleza y humana que escuché en la ganadería regenerativa para explicar el pastoreo y que muestra muy bien respecto a la formación de suelo. Entonces les cuento, la fotografía que ven a mano derecha es un sitio en el que el suelo es un relleno, es una mezcla de materiales, es un suelo artificial, es un suelo que se encontraba desnudo y con algunas plantas no deseadas. Entonces acaba la historia. Nos remontamos hace miles, cientos de años atrás, cuando en estos pastizales, en el terreno en el que vivíamos, en el que vivimos hoy en día, no habían cercos, no habían caminos, y grandes manadas de animales herbívoros pastaban libremente. ¿Qué sucede en ese momento? Los animales pastan ahí, se comen el pasto, defecan ahí mismo, orinan ahí mismo, pisotean y se van para que luego, en un año más probablemente, o cuando ese pasto vuelva a crecer, volver a alimentarse y volver a comerlo. ¿Qué sucede con esto? Con las fecas, con la orina, con el pisoteo, con la estimulación al cortar los vegetales, aumenta la microbiología del suelo, aumentó la humedad también, llegaron semillas porque los animales guardaron semillas en las pezuñas. Este suelo se comenzó a alimentar y a crecer más en todos los sentidos. El hecho de cortar los vegetales, de que se hayan comido el pasto, hace que las plantas, los pastizales, quieran seguir reproduciéndose y generar más pasto. Entonces, ¿qué se hizo en este sitio? Nuevamente en la fotografía, acá se cortó el primer año el pasto, lo que había de pasto y los pastos no deseados se cortaron, se aplicó guano de caballo, se sembró algunos pocos de gramínea y se cubrió con pasto seco y sobre eso se pusieron ramas para que el pasto no se volara y para que mantuviera la humedad. Esto se realizó igual el segundo año, se cortó el pasto, se aplicó guano, segundo, tercer, 4 años se hizo, hasta lograr la cobertura vegetal que ven ahí en la fotografía, que de verdad ahí no hay suelo desnudo, hay un suelo en formación y ahí va a trabajar. Ahí, Connie, la siguiente, te lo agradezco. Entonces seguimos en cómo iniciar una huerta en casa. Me adapto, es el tercer paso luego de reconocer, de mirar bien, de observar frente a qué me tengo que adaptar. Esto es, a ver, espera, mallas de sombra, mallas antiheladas, en el caso de hacer nuestros almácigos, ¿no es cierto?, en primavera, que muchas veces tenemos que ocupar una malla antihelada para que no se nos mueran. Recolección de agua, lluvia, en el caso de no contar con agua para la huerta, o para uno mismo, claro. El uso de cortinas cortaviento, como vimos en la fotografía,
El invernadero es otro método de adaptación en el caso que quiera producir ciertos alimentos que mi clima no me lo permitan. Y la realización de terrazas para poder modificar, aprovechar de alguna forma la pendiente. Se hacen terrazas para que ayudar que la filtración de agua sea de forma más homogénea. Y ahí, una vez entendido bajo qué puntos me voy a adaptar, seguimos a lo entretenido que sería el diseño. Y en esto de la adaptación y el diseño tenemos que detenernos a pensar que hay variables que hay que considerar que tienen relación con el tiempo que yo tenga para realizar estas labores, el dinero que quiera disponer y la carga emocional, la carga laboral, la carga que yo tengo. Entonces, cuando empecemos a diseñar y queramos pensar en el tamaño de una huerta, lo primero que vamos a pensar es en estos tres factores y en cuánto puedo sostener yo esta huerta. Por eso la primera invitación es partir con una huerta pequeña, que ojalá tengan todas estas características. La diversidad de especies en una huerta agroecológica es muy importante porque va a ayudar a que, a que a controlar mejor las plagas, ayuda a que podamos cubrir de mejor forma el suelo, a que los nutrientes igual lleguen de forma más heterogénea. Tener diversidad de especies, tener diversidad en cualquier ecosistema lo hace más fuerte, nos fortalece. Realizar el diseño en 3 niveles, que lo vamos a ver en la fotografía siguiente, significa que podemos hacer poner vegetales en el piso más bajo, ¿no es cierto? Como betarragas, que es lo que más vamos a ver, luego cales, luego arvejas. Cultivos entre hileras para aprovechar los pequeños espacios que voy teniendo. El uso de flores es muy importante, aumenta la diversidad también, aumentan los insectos que van a llegar a nuestro lugar y aumenta nuestra felicidad directamente la cantidad de flores que tengamos. Y el ancho de camas, que ahí se los voy a explicar igual, entre 70 y 90 centímetros, al igual que la profundidad del cultivo, que es un tema muy interesante porque si bien podemos nosotras cultivar, cultivar en macetero, lo ideal es cultivar directo en tierra. Esto que las raíces, que uno dice, no, no sé, raíz de lechuga son 20 centímetros, los tomates serán 70. Los tomates pueden llegar hasta 10 metros de profundidad a sus raíces si se lo permitimos en un suelo, en un buen suelo. Y si se lo permitimos, ese es el tema. Por eso, ojalá cultivar directo en suelo. La siguiente, Connie. Vamos a ver unas fotografías. Ahí está. Ah, ya. Vamos a ver unas fotografías en las que a mano derecha, abajo a mano derecha, vamos a ver lo que les mencionaba del cultivo en 3 niveles. Entonces, sí están ahí las betarragas, luego sigue un cale rizado, después sigue un cale dinosaurio, y detrás de él están las arvejas. Ese suelo está cubierto de vegetales. La fotografía que ven abajo, al medio, es la realización de una cama con una pequeña pendiente. Después, la fotografía que ven más a la izquierda tiene un repollo, un cale. Esta huerta está hecha aprovechando los espacios y diversificando el tipo de especies que vamos a colocar. En la fotografía que ven arriba,
a la derecha, es lo que le hablaba yo de las flores. Y en este caso hay caléndulas, después las flores que ven atrás son misunas en flor, rúculas en flor, que son además comestibles y que detrás de ellas están los repollos. Son comestibles, yo puedo seguir comiendo la hoja mientras la flor está creciendo. Y cuando le hablaba de anchos de cama, vamos a ver la fotografía que está a mano izquierda. Para pensar en el ancho de cama, que yo les hablaba de 70-90, tenemos que medirlo estando de cuclillas, de frente a la cama, y ahí podemos expandir nuestro brazo y ver hasta dónde me es cómodo para mí trabajar, ya sea desmalezar, plantar. Y ahí mido yo los 70 centímetros o los 80 centímetros, o si soy más baja quizás son 60. Y de esa forma también voy a considerar mis pasillos. Un pasillo en el que yo ojalá pueda estar en cuclillas de frente a la cama de cultivo. Preguntaba ahí a una kinesióloga, eso sería como la postura que correspondería para poder trabajar bien. La siguiente diapositiva, ahí seguimos. Entonces, seguimos con acá a lo práctico tangible. Les voy a hablar de la cama bote. Esta es una cama que tiene segundo año de no excavación, es de 6 metros cuadrados, y durante esta temporada 2025-2026 se cultivaron estas plantas, 80 plantas de arveja, 10 cales entre rizado rojo, verde y dinosaurio, 5 coliflor romanesco que podrían haber sido repollo, 20 betarragas, que me gusta mucho porque es un vegetal que sirve para, para poder conservarse en invierno. Se cultivaron 64 dientes de ajo, lo que me dio 3,8 kilos de ajo, suficiente para mí, por lo menos para mi familia, para el año. 2 plantas de mastuerzo, una selga que está en semilla y caléndulas. Eso es lo que ven en la fotografía de la cama de cultivo, de la cama bote, que está a mano izquierda. Y seguimos con el suelo. A mi gusto, lo más importante, donde nuestras plantas van a establecer las raíces, y es muy importante porque el suelo hay que entenderlo, así como contamos esa historia con anterioridad de cómo beneficiar el suelo, cómo formar suelo. Del suelo vamos a hacer una primera afirmación que dice: la fertilidad del suelo depende de la vida que exista en él. Y esto porque la vida que existe en él, ya sea las bacterias, hongos, los protozoos, son los que van a dejar disponibles los nutrientes que tiene la materia orgánica a la planta. Entonces, si los microorganismos y estos seres vivos no estuvieran, los nutrientes no estarían disponibles para la planta. Por eso hablamos que la fertilidad del suelo depende de la vida que existe en él. Esta es una red interconectada donde cada organismo descompone, consume, recicla y construye. Para mantener un equilibrio en el suelo, es una red activa que produce más, resiste más y se autorregula. Mientras más diverso, y es tremendamente diverso, los microorganismos que tenemos en el suelo, va a resistir más, se autorregula más. Y es lo que hemos hablado durante esta presentación. Mientras más diverso, mejor, más seguro y más estable. Sabiendo la importancia que tienen los microorganismos en el suelo y por qué esta vida va directa con la nutrición y con la fertilidad de este suelo,
Vamos a la siguiente, que responde a la no excavación. Cuando hablamos de no excavación, partimos de una premisa inicial que tiene relación con que las bacterias y los hongos que están en el suelo, si se exponen durante un tiempo prolongado a la luz solar, se dañan y mueren. Y esto hay que tenerlo súper claro porque es muy importante para lo que viene a continuación. Ahí la siguiente, Connie, porque seguimos con el tema de la no excavación. La no excavación, sabiendo, ¿no es cierto?, lo dañino que pueden ser los rayos ultravioleta, lo que vamos a plantear con este sistema de cultivo es no picar el suelo y no dar vuelta al suelo, ¿ya? Para que estos microorganismos no queden expuestos a la luz solar, para que no se dañen y no se mueran. Entonces, y esa es la razón también por la que queremos que nuestra cama de cultivo esté cubierta para que no le llegue el sol directo y la vida que exista en ese suelo no se muera. Entonces, el primer año partimos con la foto a mano izquierda, en la que podemos ver el terreno, está cubierto con una lona y con un plástico negro, que lo que hace es, por fotosíntesis, terminar el ciclo de vida vegetal de las plantas no deseadas que se encuentran en ese lugar. Sin dar vuelta al suelo, primer año para nosotros es eliminar estas plantas que no deseamos para poder iniciar la huerta. Al año siguiente, vamos a la segunda fotografía, nos vamos a ir avanzando hacia mano derecha. Construimos la cama, esto con unas tablas recicladas que tenía en mi sitio. Pusimos cartón en la base. Este cartón se humedece, se moja con riego y sobre él, la tercera fotografía, se le agrega compost. ¿Cuánto de compost? Unos 10 centímetros de compost, ojalá 12 centímetros de compost por lo menos. Una vez agregado el compost, plantar este mismo, si quieren, al otro día ya puedes plantar tu cama. ¿Qué sucede con estas plantas? Estas plantas van a ser instaladas ahí en nuestra cama bote de no excavación. Estas raíces, una vez instaladas y una vez que comienza a crecer, ¿no es cierto?, la hortaliza, estas raíces van a ir profundizando. El cartón, ya como está húmedo, está más blando, estas raíces atraviesan el cartón y entran en contacto directo con estos primeros centímetros de suelo que ya estaba formado. Y de esa forma, y cada año, estas raíces, lo que planteemos, van a ir profundizando cada vez más. Cuando termine ese ciclo, esta raíz va a morir, va a quedar en el lugar, y lo que va a hacer va a formar estas grietas, va a formar estas cárcavas en el suelo, permitiendo que más microorganismos lleguen, se alimenten, y así vamos mejorando también la estructura de nuestro suelo. La última fotografía es de la misma cama bote a 2 meses de instalado las plantas. Es importante mencionar que este sistema de cultivo resulta ser más eficiente en el tiempo. El primer año es un poco más lento, pero el segundo año le vamos a agregar más compost y al tercer año un poquito más. Entonces el suelo, al contrario de lo que pasa con la agricultura tradicional, que el suelo se va degradando, este suelo se va a ir alimentando cada año un poco más. Es amable con nuestro cuerpo también, porque no tenemos que hacer grandes fuerzas. Lo que sí nos obliga a este sistema es
a que hagamos compost. O sea, o tenemos mucho dinero o tenemos que hacer mucho compost. Y es parte del ciclo y es parte de esta forma de cultivo. Ahí seguimos a la siguiente fotografía, porque ahí nos vamos a acercar a las preguntas, si es que tienen eh, un espacio para preguntas para después continuar. Esta es la, esta es la huerta, lo que veían ustedes tapado con un plástico así que se veía bien terrible, este es el resultado. Ah, Sí. hermoso. Y eso fue en 2 temporadas, ¿no? Son 2 años. Primero hiciste la cama bote y la de atrás, y luego el año siguiente la de la izquierda, ¿no? Claro, sí, son 2 años. Y son 5 años desde que se empezó con el sitio entero, A regenerar el el suelo. suelo. Qué interesante este concepto, igual de que a lo que nos contabas al inicio, que la soberanía alimentaria partió muy ligada de la revolución finalmente por los combustibles fósiles y la fuerza bruta de la maquinaria, que las mismas plantas pueden hacer con sus raíces ese mismo trabajo de arar la tierra. Por supuesto que a otro ritmo, ¿no? Sí, y a escala pequeña, porque a eso hay que apuntar también. Este tipo de prácticas vamos creciendo de a poco, vamos viendo qué podemos sostener, qué es amable con nosotras también. Y sí, libre de combustibles fósiles, ojalá. Se hace lo que se puede en cuanto a tiempo, y por eso no juzgamos tampoco, porque Claro. es en cuanto a tiempo, dinero y la carga que cada una tenga. Paloma, ¿tienes una pregunta? Te vemos la manito ahí levantada. ¿Me escuchan? Sí, Sí. sí, Ya, disculpen, está un poco inestable mi internet. Primero agradecer, saludar y segundo quería preguntar respecto del momento en que tapamos con plástico. ¿Esto es una temporada completa con el plástico encima y luego lo retiramos? sí, sí, es ojalá una temporada completa para romper con el ciclo vegetal. Mira, y en otras partes yo he visto que tapan igual con fardos de paja, de pasto, porque el cuento es que no les llegue, no llegue luz a ese suelo, porque lo que queremos es solamente eliminar los pastos que no tengamos. Entonces hay más técnicas también, pero ojalá un año. ¿Alguna otra pregunta? O si quieres seguimos y... Sí, y ahí compartirte, compañera, en mi caso, yo que no lo tapé en menos de un ciclo entero, lo tapé como 5 meses, lo tapé poco tiempo. Hasta ahora sigo lidiando con pastos y tipos de plantitas que no quiero para la huerta. Entonces sí, con una planificación lenta después se tienen igual mejores resultados, ¿no? Sí. Si no tenemos más preguntas, podemos continuar al siguiente espacio para poder entender por qué nuestro taller propone este eje del cuerpo y el territorio. Si podemos pasar a la siguiente lámina, Constanza, por favor. Entonces concluimos finalmente que la visión de soberanía alimentaria que nosotras les vinimos a compartir tiene que ver, si es que desean, la soberanía como la ejecución de sus propios huertas con la no excavación, como una técnica primero amorosa, segundo libre de combustibles fósiles y que cierra todo el ciclo, incluyendo lo que mencionaba la PAME del compostaje. Entonces a la vez nos hacemos cargo de nuestros residuos orgánicos y no dependemos de la compra de tierra. El otro, el otro eje es la colaboratividad, ya sea porque tengo poco espacio y prefiero ir a cooperar a otra huerta más grande, por ejemplo, o porque yo planto en el tipo de terreno que tengo, según las condiciones que nos contó la PAME al inicio, no puedo tener de todo, pero estoy asociada con otras compañeras o compañeros que tienen hortalizas diferentes a las mías. Entonces podemos troquear. Tiene el enfoque del eje de la salud, que tanto lo mencionaron igual ustedes al inicio, ¿no? La soberanía alimentaria tiene mucho que ver
con la salud desde el autocuidado, desde saber qué consumimos también, la certeza de que está libre de agroquímicos y de que es 100% saludable. Y como cuarto eje, el buen vivir, no desde el sentido patriarcal, no el buen vivir no desde la heteronorma, sino que el buen vivir desde la conexión con la tierra, de nuestros cuerpos y nuestros territorios. Y nosotras con la PAME también, parte del trabajo que hacemos como ACUE tiene que ver con buscar esa resignificación de ese buen vivir, también con la realidad y no ponernos metas enormes que luego nos llevan a autosabotearnos, ¿no? Como todo paso es válido y todo suma a que luego podamos concretar y quizás cambiar un estilo de vida, ¿no? O quizás dentro de nuestro estilo de vida poder agregar cosas que nos vayan acercando a ese buen vivir y nos regalen un momento en el día de calma y en la tierra. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva, Constanza, porfa. Llegamos a lo que nosotras les queremos plantear de este mapeo corporal. El eje de cuerpo y territorio es conceptualizado desde los feminismos comunitarios indígenas, con Lorena Capnal ahí a la cabeza, como en el 2010 más o menos. Ella es una feminista comunitaria indígena del mundo maya, de Guatemala específicamente. Ha hecho trabajos hermosos, profundos y muy largos en sus comunidades. No vamos a ahondar, ¿no?, en los feminismos comunitarios ni en la manera en que conceptualizan el patriarcado, ¿no? Sino que vamos a tomar este eje que reconoce que tal como nuestros cuerpos femeninos son el primer territorio de despojo para nosotras, es la tierra un territorio también de despojo visto como un recurso cosificado y visto desde una mirada extractivista, ¿no? Entonces, finalmente, no existen afectaciones al territorio que no tengan una relación y por ende una afectación con las personas y cualquier sistema vivo que habita ese territorio. Es decir, no es un eje separable y si queremos defender la salud, pues tenemos que defender la salud del territorio, primordialmente, ¿no? Es la base, es el sustrato. No es al revés, ¿no? No es como que las personas, no es como que la naturaleza dependa de las personas. Nosotros dependemos y nosotras de esa naturaleza. Entonces, el mapeo corporal y esta visión del territorio y las cuerpas como un eje es a la vez una acción política, ¿no? Y usar el mapeo corporal adaptado, ¿no?, también desde los feminismos, pero como una herramienta que existía desde mucho antes, como desde la geografía o de mapeos de simplemente espaciales, ¿no?, que no relacionaban a las personas y a esos lugares físicos y mucho menos incluían las subjetividades de las personas, ¿no?, que es también importante de destacar porque el mapeo no parte de una premisa objetiva de un observador o observadora como el método científico, ¿no? Parte de las subjetividades, tanto individuales como colectivas. Entonces, lo que busca el mapeo es que podamos corporalizar de cierta forma, verbalizando, dibujando, compartiendo lo que ha ocurrido con el devenir del lugar que habitamos y sus bienes naturales y la forma de vida y la manera en que habitamos con las actividades extractivas. En el fondo, ya hoy en día nos podríamos hacer esa pregunta, es como qué afectaciones vemos ante la repatriarcalización del territorio. Entonces, el territorio es un sustrato donde reproducimos y producimos nuestras vidas. No es simplemente algo aislado que no afecta la forma en que yo vivo, aunque pareciese que no hubieran, por ejemplo, tantos extractivismos en ese lugar. El mapeo corporal se plantea a la vez como herramienta y como metodología. Es una herramienta de acción política, es una herramienta y es una metodología que permite tanto la sanación individual como colectiva, permite verbalizar las violencias, identificarlas, permite recuperar memorias, permite reconocernos, reconocer identidades, recordar, reconocer o saber por primera vez quiénes somos. Es un impulso tremendo para poder seguir tejiendo este tejido social que está tan desarticulado, que es una afectación de la economía actual también. Nos permite identificar enfermedades y también síntomas. Podemos traspasar todo lo que ocurre con la salud del territorio, la salud de la naturaleza en nuestras cuerpos. Y si nosotros vemos mapeos corporales, por ejemplo, de zonas mineras, se ve claramente la afectación pulmonar, por ejemplo, o la afectación pancreática en los hombres, dependiendo del tipo de minería. Hay una relación ahí directa.
Es una herramienta que sana tanto individual como colectivamente, se puede realizar de manera mixta o se puede realizar de manera separatista, solo entre mujeres, y permite mucho la autopercepción, primero. Nosotras hemos realizado jornadas donde trabajamos en el eje soberanía alimentaria y mapeo corporal, y el primer gran desafío como mujeres es nombrar nuestras cuerpos. Ese es el primer paso al que nos enfrentamos, ¿no? Las nombramos, cómo las dibujamos, cómo nos autopercibimos. Cuando nos enfrentamos a eso en una primera instancia de manera individual, puede ser bastante chocante, porque ahí reconocemos muchos de los efectos de la opresión patriarcal. Entonces vamos a intentar, a pesar de que va a ser una manera muy rápida y solo para intentar acercarlas y acercarlos un poquitito a lo que puede ser la experiencia de un mapeo corporal. Hemos intentado hacer una adaptación metodológica para lograr acercar un poco esta metodología a la virtualidad, entendiendo que es una metodología que no es corta, no se ejecuta rápidamente. Nosotras hicimos sesiones de 4 meses para llegar a un resultado final, por ejemplo, pero va a ser una primera invitación para ustedes, ingresando de nuevo al Menti el código que les va a compartir Connie, para hacer una pequeña dinámica que va a ser a la vez una forma de poder cerrar energéticamente esta primera sesión, en donde vamos a hacernos algunas preguntas que nos van a permitir hacer una especie de mapeo virtual. Por supuesto que no tenemos las herramientas de dibujo, eh, hay hartos detalles que se escapan, no en la virtualidad, pero lo vamos a intentar entonces contestando algunas preguntas. Yo sé que aquí estamos en un grupo mixto y nos tiene a nosotras expectantes con Pame qué va a resultar de estas preguntas. Entonces, vayan entrando al link con el código 79895254 en www.menti.com. Ingresan a ese link y la primera pregunta es, en una palabra, ¿cómo nombras tu cuerpo o cuerpo? Esa es la primera pregunta. Cuando nosotras hacemos esta dinámica presencial, esto es lo primero que se hace, que es dibujarnos en cómo nos autopercibimos y luego dibujarnos colectivamente. Muchas veces resulta más cómodo dibujarse colectivamente, muchas veces resulta más cómodo dibujarse individualmente y no compartir esos sentires. Entonces no sé si han podido ingresar al link para poder en una palabrita ahí, al igual que la dinámica que habíamos hecho antes, poder compartir sus sentires respecto de la pregunta: ¿cómo nombro mi cuerpo? ¿Tiene un nombre o solamente la llamo cuerpa? O no me lo había preguntado antes, tú la nombras con libertad. Qué bonito. Finalmente, el primer territorio del cual deberíamos tener total y absoluta soberanía tendría que ser nuestra cuerpa, insuficiente. Ay, insuficiente. Yo creo que muchas mujeres en algún momento de nuestra historia lo sentimos, ¿no? Cuerpa, tierra. Y ahí también un dato, ¿no? Como esto de que cuando ponemos las manos o los pies en la tierra suceden cosas, tiene su razón científica, ¿no? Como al entrar en contacto con toda esa micorriza se liberan esporas que ayudan a liberar oxitocina. Entonces es un bienestar ni siquiera místico, ¿no? Es desde la ciencia muy real. Ñaña, soberana, mi ser, discordante. A mí una de las cosas que sí me gusta de esta herramienta virtual, que creo que nos ayuda, la virtualidad nos ha ayudado un poco a poder quizás hablar sin todavía tener lazos profundos de emociones más displacenteras, ¿no? Mí mismo, yo, o sea, nuestra cuerpo habita nuestra identidad, ¿no? Y ahí contarles, sale claramente cuando uno hace los mapeos que la cuerpa es la identidad, desde qué lugares, ¿no? Y cuando uno lo relaciona con la huerta, eh,
se ve muy claramente que hay alguna memoria, hay algo que me ha llevado a la huerta, algo en algún camino de nuestra historia que es muy bonito ir explorando. Y aquí, como vemos, la diversidad nos llevó, aquí no hubo palabras repetidas, ¿no? Cada una y cada uno en su individualidad, porque ninguna de las palabras, el yo se agrandó ahora y el ñaña, han sido las dos repetidas. Relajo, qué bonito. El cuerpo debiese ser todas esas emociones, ¿no? Todo ese refugio. Mi medio ambiente. Somos un ecosistema en nosotras mismas, ¿no? En sí mismas. El cuerpo que nos Disculpa, sostiene, como... Dime. ¿podrías compartirlo en la pantalla? Es que no se está viendo los resultados. Porfi. Ah, es que como estamos sin internet, la Connie me tiene que dejar entrar de nuevo a la reunión y ahí, porque estoy hablando del celu, y ahí vamos a poder poner compartir pantalla y van a poder ver ustedes todo el... Entonces, si Connie me puedes aceptar, porfa, estoy en la sala de espera y ahí yo les voy a poder compartir la pantalla. O si no enfoca con el celular, Es que no hay luz, compañera, no se va a ver. Estamos aquí en la oscuridad, no hay luz. haciéndolo todo. Disculpen, justo pasó, Capaz que igual se puede enfocar con el... se cortó en todo, Natalia, hoy la luz. ¿Se ve? Cuéntenos si logran ver algo. Subió algo. Connie, Connie, ¿podrías aceptarme por favor en la reunión para que yo pueda compartir pantalla? No se escucha. Connie, ¿me escuchas? Ah, ahí sí, perdón, es que se me pegó el computador y no puedo hacer nada. O sea, ahora me pude desilenciar y Que si estoy... podías aceptarme en la reunión para que yo pueda compartir mi pantalla. ¿Me escuchan? Sí, te Sí, escuchamos, Connie. Ya, denme un segundo que no puedo hacer nada acá. A ver. Acá Ahí se verá. ¿Pueden ver algo si les enfocamos así? Sí, sí se ve. Sí. Ay, maravilloso. También salió ahora la palabra equipo. Qué lindo. Qué lindo ver también al cuerpo como una alteridad, ¿no? Que también tiene sus propios deseos desde lo físico y no solamente controlado, no por la mente. Eso me evoca a mí cuando leo equipo, ¿no? El templito. Qué lindo. Entonces, ahora que lo pudieron ver, vamos a seguir con la pantalla así y vamos a pasar a la siguiente. Avancen ustedes a su siguiente pregunta. Y ahora esto se relaciona netamente con la soberanía alimentaria y todas las soberanías, ¿no? No solo la alimentaria. ¿Desde dónde elijo lo que necesita y desea mi cuerpo? El deseo como algo mutilado, ¿no? Como algo que ha sido impuesto, incluso qué debemos y no debemos desear. ¿Cuál es nuestra autonomía y nuestra soberanía del deseo? Entonces elijo. Y de la misma forma que antes, si es muy acertada la palabra, voy hasta el final y selecciono. Y si no es muy acertada, me quedo más a la izquierda. Entonces ahí ya podrían estar viendo mi pantalla, ¿no? Háganme un dedito para arriba si es que ya ven mi pantalla. Ahí sí te pude ingresar. Sí, y ahí están viendo mi pantalla. Entonces, desde donde elijo lo que necesita y desea mi cuerpo. Lo elijo desde las necesidades de mi propia alimentación y salud. No lo reflexiono y elijo según lo que aprendí en mi familia o sistema cultural. Sigo modas y me rijo por el estereotipo. O elijo desde la sanación, la reparación y la memoria. Entonces, vamos haciéndonos estas preguntas. Por favor, todas y todos contesten las 4 preguntas. ¿Desde dónde elijo lo que necesita y desea? Y ahí son 2 ejes que no son exactamente lo mismo, ¿no? También entendiendo el deseo como algo que a veces también pudiese dañarnos, como con todos estos nuevas necesidades impuestas en esta sociedad capitalista. Entonces, tenemos que elijo desde la
necesidades de mi propia alimentación o salud, como la mayoría en conjunto con desde la sanación, de reconocernos a nosotras y al mercal y extractivista nos tiene a todas y a todos rotos, ¿no? Entonces, desde la sanación, la reparación y la memoria, muchas veces podemos encontrar lo que necesitábamos o deseábamos y no sabíamos, ¿no? Está nuestro inconsciente ahí programado. Sigo modas y me rijo por el estereotipo. Igual puede ser bien controversial eso hoy en día, porque también hoy en día se está poniendo de moda esto, ¿no? Como de la soberanía alimentaria, comer fermentados, como hacer deporte, comer mucha proteína, no sé. Siento que a veces también hay modas que podemos filtrarlas, ¿no? Y mientras no sean una herramienta de opresión, hay cosas que podemos tomar y nos pueden ser saludables. Desde la sanación, la reparación y la memoria, y desde las necesidades de mi propia alimentación y salud, han sido las que mayoritariamente han respondido. Qué bonito, esto nos da un mapeo de la conciencia de las personas participando en este taller, en el sentido de cómo se habitan. La salud hoy en día ha sido mutilada para ser vista solo como síntomas, pero no buscamos los orígenes, no buscamos los orígenes de las enfermedades, ya sea en la alimentación, en la manera de vivir, en la manera de dormir, en la manera de pensar, en la manera de hablarnos. Entonces es un lindo mapeo como para ver la manera que ustedes también habitan sus territorios. Ese es el sentido para nosotras de haber hecho esta dinámica, y se condice con la sanación, la reparación y la memoria, y ahí les invitamos siempre a que sea de una manera amorosa, ¿no? Como no tenemos por qué saberlo todo desde el inicio, estamos rearticulándonos, recordando, decolonializándonos, entonces tener ahí paciencia y amor con una misma. Y en la siguiente pueden compartir una frase, una palabra, como ustedes lo sientan, como una pregunta final para cerrar y ligarlo un poco con esta repatriarcalización de los territorios. Puedo ver o sentir en mi cuerpo marcas de las experiencias, lugares, historias o personas que me fueron marcando. Perdón, aquí no era escribir. Aquí en la misma línea, ustedes lo mismo, la deslizan muy al final si pueden sentirlo mucho, o la mantienen si es que no lo sienten o si es que no lo habían visto antes. Quizás hoy día es la primera vez que pensamos en las marcas tanto visibles como no visibles, o en afectaciones, no sé, para las personas que viven en grandes ciudades, que tiene, por ejemplo, transitar en transporte público, o depender más de la luz artificial, o depender menos, o levantarse en un lugar silencioso o en un lugar bullicioso. Las puedo ver o las puedo sentir. Este ver se refiere tanto a lo empírico, de ver con los ojos, como al ver ese sentir, o lo invisibilizo simplemente y no lo escucho. Eh, y miren qué lindo, tenemos aquí varias opiniones diversas, ¿no? Tenemos una cantidad que sí lo puede ver en un alto porcentaje, en sí mismo lo reconoce, y también tenemos otra cantidad que todavía no lo puede ver ni lo puede sentir. Y ahí la invitación es a esa reflexión, y creemos que la Tierra abre ese portal. Por eso nosotras trabajamos el eje de la soberanía alimentaria en conjunto con el mapeo corporal, porque creemos que la Tierra y estar ahí es un portal que nos reconecta a experiencias colectivas. En el caso de las mujeres nos reconecta con nuestra útera colectiva, eh, de manera bien mágica, ¿no? Como que es sorprendente ahí el momento en que uno lo vive. Y ahora, en la última pregunta, sí venía esta donde ustedes van a escribir, y ahí nos vamos a poder conocer y quizás nos compartimos tips también, ¿no? La pregunta final es, ¿cómo me cuido? ¿Dónde habita en mi cuerpo ese sentir que cuido o ese cuidado? Por ejemplo, cuido lo que digo, entonces ese sentir habita en mi boca, o habita en mi mente, o habita en mi corazón. ¿Tengo alguna práctica para cuidarme? ¿Qué hago? No sé, hago una huerta, elijo bien mis alimentos, elijo lo que consumo en una pantalla. ¿Me cuido de alguna manera o no me cuido? También puede ser esa la pregunta. Eh, Quizás es no hago nada. O si me cuido, ¿en qué parte del cuerpo específicamente me cuido, le pongo atención? ¿Tengo alguna dolencia
o tengo alguna emoción atrapada que luego se manifiesta en alguna dolencia. Aquí pueden escribir si lo desean, para poder construir ahí el último mapita de ideas, para escribir sobre sus propios autocuidados o sobre sus cuidados colectivos. ¿Cuáles son sus prácticas? ¿Habita en algún lugar de sus cuerpos eso que tienen que cuidar? Eso que tienen que cuidar, que puede venir de una herida, por ejemplo, puede venir de una experiencia no placentera. No sé si les... Ahí está. Compro verduritas del huerto orgánico local para sentirme mejor con mi cuerpo y mi mente. Está súper comprobado que la alteración de la microbiota, donde se produce más del 90% de la serotonina del cuerpo, tiene que ver con los colorantes, con los químicos, con los conservantes, y eso influencia los pensamientos. La alimentación es la base de un pensamiento más lúcido, más claro, ¿no? Y tiene una base en la ciencia con la microbiota intestinal que es la base de la salud finalmente, la base del sistema inmune. Entonces, alimentarnos de manera orgánica tiene un efecto muy integral para toda la salud, tanto mental como física. Trato de cuidarme sobre todo con el sobrepeso que he adquirido con la menopausia. Me alimento saludable y estoy haciendo ejercicio, estoy evitando las comidas rápidas y gaseosas. Un tip ahí, compañera, para estimular la producción de estrógenos un poquito en la menopausia tiene que ver con los fermentados de zanahoria, por ejemplo. Fermentados de zanahoria, fermentados de remolacha, son un buen aporte ahí para el sistema femenino. Medito como orgánico, evito disruptores metabólicos, uso medicina ancestral, evito personas negativas, me reúno con amigas y amigos que me dan alegría. La comunidad es tan importante. A nosotras nos salió un resultado hermoso en el mapeo corporal. Nosotras vivimos en la Patagonia, que es un clima súper hostil, que en realidad lo difícil del otoño y el invierno no era tanto la oscuridad y el frío, era que hacíamos menos comunidad, porque nos encerraba el clima en las casas y el hecho de alejarnos de esa comunidad nos afectaba mentalmente. Participando, facilitando de un ritual trascendental por lo menos una vez a la semana. Cuánta disciplina, compañera, compañero. Me relajo en el jardín y libero mi pena, disfruto mis manos en la tierra para alimentar mi alma. Estar en familia, de nuevo ahí la comunidad, la oxitocina de la tierra. A veces me cuido, cuando estoy bien conmigo, me cuido desde lo simple. Tomando el agua que necesito, me doy momentos de calma, tomando el sol, moviendo mi cuerpo, aunque a veces se me hace difícil. Abrázate ahí, compañera. La dificultad siempre va a ser, siempre va a haber algo ahí desafiante. Estar en mi jardín. Qué lindo, parece que aquí estamos entre huerteras y huerteros, ya sea en acción o potenciales, porque para todas las personas que han opinado aquí en esta dinámica, la huerta tiene, y la huerta y lo que eligen como alimento tiene un gran, es protagonista, ¿no? A eso me refiero. Les agradecemos mucho el compartir estos sentires, los atesoramos a pesar de la virtualidad, ¿no? Les invitamos a, en un minutito, cerrar un poquito los ojos. Nosotras siempre invitamos a que se quede cualquier sentir displacentero o lo que quieran transmutar, lo dejen compostando y lo guarden ahí en el compost para que vuelva al ciclo de la tierra. Disculpa, conectémonos al audio acá. Para que vuelva al ciclo de la tierra renovado. Eh, y podamos vuelva al ciclo de la tierra renovado y podamos Abusar y podamos abrazar las emociones displacenteras, formación. Una respiración profunda para soltar y para dejar aquí la energía cerradita de lo que compartimos. Les agradecemos su asistencia hoy día. Nos disculpamos por los imprevistos tecnológicos.
Les invitamos a la segunda clase del 15 de junio, en donde vamos a ahondar en las labores otoñales, que van a ser diferentes, ¿no? Dependiendo de cada un poco más, otro mapeo también relacionado con todo lo que tiene que ver con, que nos contó la PAME, con un poco de la oscuridad que necesita la Tierra, la latencia de la oscuridad, los procesos que trae el otoño en oscuridad para prepararnos para la siguiente temporada. Eh, Eso lo vamos a ver en relación al mapeo corporal. Y les agradecemos mucho Sí, nuevamente. muchas gracias por la asistencia, por escucharnos, por quedarse con todas esas ideas también, dudas. Estamos abiertas a que nos digan ahí cualquier cosa. Eh, Nos pueden seguir ubicando, estamos en redes como Acue ONG. Así que muchas gracias a ustedes. Nos vemos el próximo lunes a la misma hora para conversar estos temas otoñales. Y les dejo aquí para cerrar dos bibliografías interesantes por si se quieren acercar a la metodología del mapeo corporal. En el link de Olca pueden encontrar un mapeo corporal precioso que hicieron. En unos meses más en nuestro Instagram, como les contaba la PAME, van a poder encontrar el nuestro. Y también les compartí un paper muy interesante de Lorena Capnal, si quieren ahondar para entender un poco la elaboración más a fondo de el eje cuerpo-territorio. Les agradecemos mucho, que tengan una buena noche. Muchas gracias a ustedes y a todas las Hasta personas que luego, un participaron. abrazo. Muchas gracias. ¿Dónde está Luis? Los links. Gracias. Sí, queda grabado. Quien está preguntando, las clases van a quedar grabadas y después las vamos a subir a YouTube.